ponerlo directamente al diputado Carlos Alarcón para que conversemos con él. Carlos, buen día. Hola, buen día Carlos, un cordial saludo para ti, para toda tu audiencia. En los años 80, García Mesa habló de la democracia inédita. No sé si te acordás. Él habló de que iba a Sí, haber una democracia inédita. Creo que estamos viviendo una democracia inédita donde se pierde por voto nominal y decide, no, vamos a ir de nuevo a la votación y se entra a un cuarto oscuro y ahí se expresan los vendidos. Es terrible esto. sí, fíjate que este voto corrupto, como yo le llamo, lo inició Hertz Mercado el año pasado y casualmente uno de los créditos que ahora se lo ha vuelto a someter a votación ya fue rechazado el año pasado con Hertz Mercado, o sea, rechazado con voto fidedigno. Ajá. Y ahora lo vuelve a meter como si fuera un crédito que no hubiera sido rechazado. Entonces, buscan cualquier forma para burlar una votación que no les favorece. Y ya no solamente que atentan el núcleo de la democracia, generando estas acciones de violencia con sus grupos de choque dentro del hemiciclo, Sí. porque antes se mantenían afuera del edificio legislativo, ahora entran hasta adentro, invaden varios pisos de la Asamblea Legislativa, los ponen en las tribunas, ejercen intimidación, amedrentamiento, coerción, coacción contra los diputados y prácticamente es un autogolpe de Luis Arce Catacora contra la democracia, ¿no? Anulando a la Asamblea Legislativa, porque la esencia de un parlamentario es el voto libre dentro de la línea partidaria. No puedes tú como gobierno, no puedes como gobierno agarrar y generar un escenario de coacción para forzar las votaciones o de fraude electrónico. En la anterior semana que yo he estado presente en esa sesión, han hecho el fraude y ni con fraude han llegado. O sea, tenían que llegar a 53 votos, habiendo hecho desaparecer por arte de magia 11 parlamentarios, redujeron a 105 la cantidad de votantes totales y deberían haber sacado 53 y con el doble voto de Chalco llegaron a 52, o sea, ni siquiera con fraude de por medio. La semana pasada llegaron y lo mandan con un total cinismo y atrevimiento al Senado, como si hubiera sido un crédito aprobado, Carlos. En Senado lo han rechazado ya. Sí, sí, por supuesto que sí, no correspondía de otra manera. Ahora, Pero esto ya es la degradación total de la institucionalidad de la democracia, ¿no? De acuerdo con vos, porque Evo Morales había logrado, ¿te acordás la turba cuando hizo aprobar el revocatorio? No se atrevieron a entrar y no hubo doble votación ni esa cosa, hubo una votación y él ganó, ¿de acuerdo? En este perdieron, si esto es lo peor, perdieron, entonces está violentando la expresión de la democracia parlamentaria, que es el voto libre del parlamentario. Exacto. Esto es inédito, por eso te digo. Inédito, acordate en la época de Evo Morales, en la marcha para presionar en la Plaza Murillo la aprobación de la nueva Constitución, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Tuto Quiroga inclusive estaba encerrado en el Parlamento, pero no entraron hasta el Parlamento. Estuvieron en las afueras. En cambio ahora los hacen pasear como Pedro por su casa en todos los pisos de la Asamblea, con grupos de choque pagados y organizados y financiados por el gobierno de Arce, para que atenten contra la integridad física y moral de los parlamentarios. Entonces, obviamente, eso ya es pues un autogolpe, ¿no? Un autogolpe y no se puede considerar una sesión válida, sea cual sea la votación formal, que haya tenido esas características. Por eso yo creo que el Senado tiene que analizar a profundidad estos casos, tiene que ir más allá del tema de los créditos específicos, tiene que evaluar el contexto en el que se ha desenvuelto la sesión del día de hoy, como fue la de la semana pasada, y sobre esa base tiene que poner las cosas en orden, porque si no, el propio Senado va a contribuir a su propia extinción, a su propia desaparición y de la democracia en el país. Me parece que la reflexión del Senado va más allá de los créditos en un contexto más profundo y mayor. No sé si compartes este criterio. No, 100%, y eso te iba a preguntar, ¿puede acaso funcionar el Estado democrático anulando a uno de sus poderes, que es el poder legislativo, que curiosamente es el primer poder del Estado?
a base de prorrogados que ejercen de facto las altas magistraturas judiciales en beneficio de Arce, a base de palos, a base de golpes, a base de coerción, violencia, a base de matonaje. Yo llamo el matonaje judicial gubernativo de Luis Arce contra la Asamblea Legislativa para destruir la democracia. Y ese tiene que ser el tema de fondo central de análisis y de evaluación del Senado la próxima semana con relación a todos estos proyectos de ley que van a ser derivados al Senado y eventualmente a la Asamblea Legislativa en pleno. Estaba buscando los créditos que se están buscando aprobar. ¿Y qué pasaría si ustedes envían cartas a los que están otorgando los créditos, sea al Japón, o sea a la CAF, sea Fonplata, donde fuera que vayan, y mandan cartas y le dicen, señores, así se aprobó esto, con un voto perdido, y luego lo metieron el mismo? Ellos conocen el procedimiento parlamentario. ¿Vos crees que se atreven a prestarnos plata en esas condiciones? Eso hicimos con el jefe de bancada y con la vicepresidenta segunda, la diputada Naya, el diputado Enrique Urquidy, en la sesión de la semana anterior. En ese crédito, que ni aún con fraude electrónico y con el voto ilegal doble de la presidenta Chalco, llegaron a los 53 votos. Es decir, si no hubiera habido fraude, que obviamente lo hubo, tampoco llegaban a los 53 votos. Es decir, ese crédito no fue aprobado. Y con falsedad ideológica simularon en la página oficial de la Cámara de Diputados que fue aprobado para mandarlo al Senado. Entonces, tanto el jefe de bancada como la segunda vicepresidenta han mandado al organismo financiador una carta para que no los tomen por sorpresa, diciendo, un momentito, este crédito no ha obtenido la mayoría de votos, ni aunque no hubiera habido fraude, cosa que no ocurrió porque el fraude electrónico existió, fue visible. Nosotros levantamos un acta que la has debido tener, donde no eran 51 votos en contra, como decía el cómputo electrónico, sino 56 votos. Yo estuve presente en esa sesión que firmamos con el no 56 diputados de las tres fuerzas políticas. Sí, yo lo publiqué eso. ¿Vos crees que eso puede llegar a tener algún efecto? ¿Hay alguien que se pueda mover afuera para empujar esto? Sí, mira, yo creo que el organismo financiador primero va a esperar ahora que haya una ley aprobada en las dos cámaras, ¿no? ¿Verdad? No es suficiente el fraude de por medio y dar una simulación de que se hubiera aprobado en diputados cuando eso no fue así. Pero también ahora tú ya te has enterado que el Senado ha tomado cartas en el asunto, porque el Senado no puede tratar leyes que en la Cámara de origen hubieran sido rechazadas, como en este caso la Cámara de Diputados, que no aprobó ese crédito la semana pasada. Entonces el Senado no puede considerar una ley no aprobada, tiene que archivársela hasta noviembre, que es el inicio de un nuevo año legislativo. Entonces el financiador, obviamente, mientras no tenga una ley aprobada en las dos cámaras y promulgada y publicada como manda la Constitución, obviamente no va a financiar ni un solo dólar. Ahora, hay algunas otras leyes, otros créditos que están pasando, porque claro, ya encontraron el camino que es el cuarto oscuro, y que están pasando y que se claro, están... ¿qué es lo que hizo Jerjes el año pasado? O sea, el voto con violencia, el voto con corrupción y el voto con fraude. Son las tres modalidades de voto del gobierno del MAS en la Asamblea Legislativa. Voto corrupto, voto fraudulento y voto violento, coercionado. Esas son sus tres modalidades de voto, que ya las implementó el año pasado Jerjes Mercado y que ahora las está volviendo a implementar el actual presidente Guaitari, ¿no? Ese es obvio. Y ellos se creen grandes ganadores con esa forma de llevar las votaciones y no se dan cuenta que están destruyendo la consistencia y la esencia de la democracia, y eso en definitiva perjudica a todos los bolivianos y al propio gobierno. Entonces ese es el debate que tenemos que hacer ahora en el país, y por eso es que el mantenimiento ultranza, Carlos, de estos usurpadores judiciales es vital pararse para coronar y consolidar esta dictadura gubernativa judicial, con anulación total de la Asamblea por dentro y por fuera, con estos prorrogados por fuera, por dentro, con el voto corrupto, el voto violento y el voto fraudulento. Y ese es el objetivo. Este presidente quiere, como el antecesor, quiere quedarse de manera indefinida en el poder, y no hay que ni sorprenderse que
hasta él se anime a hacer una autoprórroga con sus autoprorrogados. ¿A confiar en lo que haga senadores? Sí, Porque sí, en de el ahí, Senado perdón, hemos... que vaya a senadores porque después ya va a asamblea. En el peor de los casos va a asamblea y en asamblea ahí los votos tendrán que ser nominales y muy bien controlados, ¿no? Sí, ahí no hemos tenido problemas. Hay un dato interesante, Carlos. Presentamos Comunidad Ciudadana, y yo fui también el proyectista de la resolución de cesación de los prorrogados, que ya se la aprobó en la comisión mixta. Exactamente, ya lo presenté eso. Sí, eso va entonces directamente ahora al Pleno. Entonces convoca el Pleno y se trata esa resolución. Ese es un camino para que se vayan a su casa los prorrogados. El otro camino es estas leyes 75 y 73 que están queriendo rechazar con el voto corrupto el día de hoy. Eso va, ese rechazo al Senado. El Senado define el rechazo del rechazo y con eso va a la Asamblea en pleno. Y ahí tienes la ley 075 y 73 también en la Asamblea. Entonces tienes dos balas de plata, por decir así, para hacer caer a los prorrogados. La resolución de cesación y la ley 075 y 073 de cesación. Ok, me quedo al menos con algún optimismo de que algo pueda no dárseles a esto, porque si no está en peligro de muerte la democracia. Exacto, compartimos plenamente ese diagnóstico y esa preocupación. Ok, hablamos, Carlos, te agradezco. Ok, Carlos, un cordial saludo. Chao, chao. Bueno, vamos a hablar ahora con ustedes, han escuchado. No es fácil lo que está ocurriendo, pero vamos a hablar ahora con doña Luisa Nayer, que le tocó en semana, es decir, en semana de actividad y está en el Parlamento todavía. Dale. Converso con la diputada Luisa Nayer, 70 horas encerrada en el Congreso. Aproximadamente, creo que ya son más de 70 horas. Ya he perdido hasta la noción del tiempo aquí encerrada. Hay que tener cuidado porque la altura afecta y juega un rol muy fregado, ¿no? ¿Ah? Así es, pero nos estamos cuidando. Nos están queriendo invitar comida aquí de la Cámara, pero después de todo lo que nos han hecho, éxito sería, como dicen aquí. Sí, hasta ahí nomás hay que tener cuidado con eso. El gobierno acaba de cometer el peor error del mundo que no se ha registrado en otros. Ya lo dijo Unitel, pero simplemente dicho, porque ellos llegaron tarde también parece, porque se da un asunto interesante. Nosotros tenemos los posteos de la diputada Luisa Nayer, o sea, los tuyos. A las 12 de la noche, vos dijiste, ganamos. No, antes de las 12 de la noche, a las 7:15 de la noche, vos dijiste, ganamos. No se aprobó el crédito. A las 12:10 cambió el panorama y lo llevaron al cuarto oscuro, doble votación. En todo el tiempo que sos parlamentaria, ¿había ocurrido esto de doble votación sobre un mismo tema después de haberse ganado o perdido? Habían intentado hacerlo con el tema de otro crédito, lógicamente no se consumó de esta manera. Sin embargo, con las pruebas y las evidencias contundentes que tenemos, se van a hacer las representaciones respectivas ante el organismo financiador, pero también ante la Cámara de Senadores. Hemos visto ya ayer el primer sopapo del Senado rechazándole uno de sus créditos ante todas las irregularidades propiciadas con la sesión justamente de la Cámara de Diputados, con el fraude, la doble votación, etcétera, etcétera. Y esperamos que esta misma situación se repita ahora con el tema de estos créditos. Son dos de dos. El primero, el de la votación fraudulenta, donde manipulación electrónica. Y ahora este aquí, perdieron en la nominal, vámonos al cuarto oscuro para el mismo tema. Y ni siquiera, Carlos, perdón ahí que le interrumpa, ni siquiera transmitieron al vivo esta parte de la Cámara. No transmitieron al vivo esta parte de la sesión, es decir, que ellos empiezan a transmitir desde donde más les conviene. Si no tuviéramos estos aparatitos como son los celulares, lamentablemente acá no se registra absolutamente nada. Son abusivos y arbitrarios hasta en eso, los detalles y las cosas mínimas. Pero es una ventaja que uno, que no lo muestre la transmisión de la misma cámara, está demostrando que están tratando de cubrir el fraude. Es decir, todos los elementos están configurando un fraude escandaloso
y una peligrosa tendencia autoritaria, ¿no? Ya está el autoritarismo consumado, Carlos. Lo que ha pasado el día de ayer con el secuestro de los parlamentarios, con el traslado de las huestes masistas, con la utilización de los funcionarios públicos, nos han agarrado hasta carajazos, Carlos. Así es. Imagínense, nos han cerrado las puertas, nos han impedido el ingreso y la salida, nos han insultado, nos han vulnerado desde todo punto de vista nuestros derechos. Esto ya pasó cualquier límite, Carlos. No dejaban el ingreso de la prensa y esto solo se vive en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Ya eso es a donde nos están conduciendo. ¿Qué sigue ahora? ¿Están en qué? Nosotros, Carlos, vamos a seguir aquí dando la batalla, vamos a seguir resistiendo ante los embates del masismo tramposo y dictatorial. Todavía se tiene pendientes algunos proyectos de ley sobre créditos y se tiene pendiente el tema de los proyectos de ley antiprórroga. Ahora, Luciana Campero nos denunciaba hace 2 días el nombre de una señora parlamentaria y resulta que Luisa Nayer hoy día lo reitera en Unitel, donde dice la diputada fulana tal nos dijo a nosotros que mucha plata habían gastado y que el mecanismo era llevarlo al cuarto oscuro porque no querían que se lo conozca. Esta señora lo que manifestó abiertamente en la testera fue que ya habían comprado los votos de la oposición y que por eso querían imponer la votación y que querían hacerlo de manera secreta. Entiendo que hay diputados que se están sumando a eso, o sea, ya hay oferta de votos de parte de algunos diputados más. Lo que pasa es que esta es la miseria humana, Carlos. No puede ser posible que hayan parlamentarios que se dobleguen ante una situación tan crítica como la que hemos vivido el día de ayer. Esto va más allá de los créditos, va más allá de las leyes antiprórroga, pasa por un sentido de dignidad, pasa por un sentido de lealtad, pasa por un sentido de defensa a la democracia, de defensa al Estado de Derecho, pero esta gente es impresentable y es miserable. Eso es lo único que voy a decir de esta gente. Bueno, pero hay que reconocer que hay gente que nunca más va a llegar a ese cargo, que no le importa, y seguramente llegará con 100.000 bolivianos este fin de semana a su casa y mejorará en algo su vida. Porque finalmente son personas que nunca más van a estar ahí y no les importa. Ya llegaron, consiguieron plata y eso es lo que les interesa. Lamentablemente es lo que se puede escoger de lo que uno piensa que esto pueden servir. Y después llegan, porque hay de Creemos, hay de Comunidad Ciudadana y hay del propio Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Es decir, el que se va a vender, no importa la sigla que tenga, ¿no? Esa es la degradación de la política, Carlos, que se la utilice como un instrumento para hacer recursos económicos en vez de que sea utilizada para representar a la población que lo ha elegido. Acá no se trata de entrar a hacer política para hacer plata. Acá se trata de entrar a hacer política para trabajar en pro de la ciudadanía, de trabajar en políticas públicas en beneficio de la gente. Estamos hundidos, Carlos. Estamos con una crisis económica galopante. Estamos con falta de combustible. No hay dólares, no hay trabajo. Cada vez la gente está más preocupada ante esta crítica situación y mientras tanto estos señores lo único que hacen es enriquecerse y llenarse los bolsillos. Pero además los tratos son por voto. Los tratos son por proyectos, los tratos son estos, pueden llevar una buena plata y el gobierno está gastando la plata del Estado pagando corruptos. Y seguramente van a sacarle la tajada pues de los créditos, ¿no? Claro, por supuesto. Seguro van a querer meterle mano a esa situación, sin embargo tenemos la expectativa de que los proyectos sean rechazados en el Senado, pero además de que los entes financiadores, al ver estos hechos irregulares, no realicen los desembolsos correspondientes. Nos quedamos esperando que termine las votaciones y esta cosa, unos 5 o 6 horas más, para que nos puedan pasar la lista de los corruptos, ¿ok? Claro que sí, don Carlos, ya ahí la jefatura de bancada está confeccionando la lista conforme a la transparencia de los votos que se han ido emitiendo los parlamentarios de oposición. Fuera bueno que consigan unos 2 tubos de oxígeno para tener ahí para darse un refresco, porque son más de 70 horas y eso es grave. Tengan cuidado, ¿sí?
Muchas gracias, don Carlos, por su preocupación. Vamos a tomar las precauciones. Que tengan muy buenos días. Te saludo. Vamos a seguir resistiendo. Seguro que sí. Chao, chao. Ya, chao. Bueno, ustedes escucharon, el panorama es jodido y como dijimos al comienzo del programa, ¿qué le cuesta a un corrupto ser corrupto de verdad? Antes era corrupto pero no tenía la oportunidad, ahora es corrupto porque tiene la oportunidad. Y por cada voto o por el paquete de leyes se está llevando 100.000 bolivianos a su casa. 100.000 bolivianos a su casa. Va a ir a arreglar problemitas que tiene en su casa, a lo mejor arregla una cosa, arregla la otra, o se lo gasta, o bueno, ya no importa. Pero esa gente no va a volver al Parlamento, saben que no va a volver al Parlamento, que en poco tiempo se habrá olvidado, después de eso los amigos lo harán un chiste, y ahí quedó. Ese es el país que tenemos. Y hay mucha gente así, pero hay otros que están peleando para evitar que esto ocurra. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo.